La unidad del Poder Judicial del Observatorio Político Dominicano, una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, en esta oportunidad recibe al doctor Wilson Gómez Ramírez, juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Bienvenido. Muchas gracias, un placer para mí estar aquí. En esta oportunidad vamos a tratar temas relativos al funcionamiento del Tribunal Constitucional y del Derecho Inmobiliario Dominicano. El 26 de enero del 2010 se promulgó la Constitución de la República Dominicana y dentro de las instituciones jurídicas instauradas está el Tribunal Constitucional. ¿Cómo describe las funciones de este tribunal? Bueno, las funciones del Tribunal Constitucional son unas funciones muy elevadas. El hecho de que se procure la protección de los derechos fundamentales, el procurar además un espacio ciudadano donde las personas puedan acudir en interés de ejercitar las garantías de ese mismo orden y además de esa protección, esos derechos fundamentales y esas garantías, el hecho de crear esta instancia y esta instancia comenzar a operar en el país, a sentar los precedentes y procurar fundamentalmente que tanto los gobernantes como los gobernados se acojan al espíritu de un Estado de Derecho, el que impere la ley, el respeto a la constitucionalidad, el fortalecimiento de la institucionalidad, el que las personas alcancen a ver que no solo se tienen esos derechos además, sino que además es preciso observar deberes y que sobre la base del respeto, sobre la base del cumplimiento, sobre la base de atender lo que es la dignidad y lo que significa la persona humana en sentido general, lo que son esos derechos de la colectividad, el interés nacional, todo esto encuentra cabida en el Tribunal Constitucional y es su función esencial, velar por el fortalecimiento institucional, velar por el respeto a esos derechos fundamentales y procurar que las personas encuentren realmente una respuesta justiciera, una respuesta acorde con esas prerrogativas que se tienen, que siempre se tuvieron, pero que nunca se hicieron cumplir. A partir del surgimiento de esta alta instancia, los dominicanos tienen donde acudir para hacer valer los preceptos constitucionales, para que cada cánon constitucional encuentre una materialización y un órgano que impulse su observación y cumplimiento. ¿Cuáles aspectos puede resaltar el Tribunal Constitucional Dominicano mediante los cuales puede distinguirse de otras instancias de igual jerarquía en la región? Bueno, aspectos fundamentales que el Tribunal Constitucional puede exhibir son precisamente el lograr en la sociedad dominicana y en la región una instancia de esa naturaleza que aprovecha la experiencia de otros países y que sobre la base de esa experiencia encuentra manera de viabilizar una respuesta oportuna a cada problema que se ha planteado. O sea, cuando el Tribunal Constitucional ha decidido cosas, no ha partido de cero, se ha beneficiado de la experiencia de otras instancias de esta misma naturaleza y que, sin lugar a dudas, nos permiten a nosotros asumir una decisión perfeccionada, porque de alguna manera nos hemos beneficiado de esa otra experiencia, de esa jurisprudencia internacional, de esa jurisprudencia constitucional comparada, que nos permite a nosotros entonces esas respuestas. O sea, cada caso que nos ha llegado, de alguna manera, es un caso que, aunque novedoso, con sus particularidades, con sus matices propios, porque en cada caso
el tribunal procura realmente hacer su propio aporte y de alguna manera hacer una interpretación apropiada conforme a la realidad nuestra, pero siempre de alguna forma abrevando en lo que son principios generales y todo esto que abarca la justicia constitucional, que no solo es la Constitución y las disposiciones, en este caso la ley orgánica nuestra, sino que además es esa jurisprudencia que se comparte en Iberoamérica. Entonces, de esa manera nosotros hemos podido realmente, a diferencia de esas otras instancias, hacer el trabajo, pero con el beneficio de tribunales que tienen mucho más años y que perfectamente han sido una referencia útil al momento de nosotros conocer, estudiar un caso y particularmente al momento de echar a andar la estructura administrativa e institucional de nuestro tribunal. En ese sentido, ¿cómo puede interpretarse, hablando de decisiones ya emanadas del tribunal, el carácter definitivo e irrevocable de las decisiones del tribunal en la lógica del Estado de Derecho? Bueno, sin duda que al ser vinculantes estas decisiones, el tribunal, pues, tal como lo concibe la Constitución, procura realmente tomar decisiones a partir de reflexiones profundas. Entonces, esas referencias son articuladas de modo y manera que nosotros estamos conscientes de que habrán de servir de referencia a otras instancias y que por tanto tienen que ser decisiones sustentadas de la mejor manera en derecho, de modo que respetando y haciendo esfuerzo porque ese respeto y esa diferencia natural entre un órgano y otro, porque es diferente, por supuesto, lo que es el ámbito propiamente del Poder Judicial y la jurisdicción constitucional, pero nosotros, a sabiendas de que a fin de cuentas el derecho es uno, pero sin descuidar que realmente son instancias que difieren en algunos aspectos, procuramos nosotros que las decisiones nuestras vayan en la orientación de, respetando, reitero, esa diferenciación, sirvan y sean útiles y puedan efectivamente ser acogidas en razón de la fuerza en derecho y la fuerza jurídica que asuman esas decisiones, que en consecuencia no sea difícil asumirlas, ¿verdad? Y adecuarlas en cada caso. ¿Cuál es el criterio del Tribunal Constitucional en torno a los actos que son susceptibles de ser atacados mediante la acción directa de inconstitucionalidad? Bueno, fíjense, nosotros estamos muy claros, o sea, el Tribunal Constitucional se plantea en cada caso la situación, ¿verdad? El descubrimiento del interés legítimo, que es una discusión que, como usted sabe, es muy viva entre los juristas y los jueces, y es un tema que sin duda alcanza mucha importancia y hay diversos enfoques. Sin embargo, nosotros tenemos que ver ese acto de interés general, ¿verdad? Que tiene un efecto general, y la naturaleza del acto es vista a la hora de conocer la acción directa. De ahí que nosotros tomemos muy en cuenta y tengamos el cuidado de procurar que sea una cuestión con niveles y características tales que permita realmente que el tribunal se encuentre en la línea de competencia para dilucidarlo, conocerlo y decidirlo. De ahí que nosotros nos vamos al texto constitucional y procuramos por encima de todo que efectivamente se den esas características esenciales para que
el acto sea conocido por la vía de la acción directa. En las discusiones de la reforma constitucional, uno de los temas sometidos a discusión fue el carácter extra del poder del Tribunal Constitucional, dado que por sus características no es posible situarlo en el esquema de división clásica de los poderes del Estado. En ese sentido, ¿cómo puede entenderse la relación de poder de este tribunal con relación a los demás poderes del Estado? Bueno, sí, aunque es un órgano extrapoder a sí mismo, sin duda que a nosotros nos gobierna la Constitución, y la Constitución establece muy claramente cómo nosotros podemos en cada caso actuar y en qué medida nosotros podemos decidir cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con los otros poderes del Estado, los poderes tradicionales. De ahí que la propia Constitución se ha encargado de establecer los límites. ¿Cuál es el límite de un órgano extrapoder como el Tribunal Constitucional? La propia Constitución. De ahí que nosotros procuramos enmarcarnos, ¿verdad?, en el alcance y contenido de la Constitución para hacer las interpretaciones, ¿verdad?, para hacer la aplicación que corresponde en cada caso, pero como he dicho anteriormente, siempre respetando los ámbitos de cada uno de esos poderes. Cuando acontece la intervención del Estado en el conflicto social en torno a la propiedad inmobiliaria, se destaca el carácter constitucional del derecho de propiedad. Es frecuente el apoderamiento del tribunal contra actos que vulnere esencialmente el derecho de propiedad inmobiliaria. Frecuente más de lo que uno supone. Siempre el derecho de propiedad a lo largo de la historia ha sido un derecho colocado en una orientación principalísima. Por eso uno, cuando hurga en lo que es la evolución constitucional, se va a dar cuenta que en todas las versiones constitucionales siempre se ha reservado, ¿verdad?, un precepto o más de un precepto a la cuestión del derecho de propiedad como un derecho fundamental y un derecho básico. Y es que realmente, como se sabe, la burguesía hizo lo que tenía que hacer en todos estos movimientos revolucionarios de cambio, y sin duda que ese derecho que le atañe tanto era un derecho que iba a conseguir un tratamiento singular. En principio, ese derecho se trató con más entusiasmo y más interés que el propio derecho a la vida, el derecho de propiedad. Y todo el mundo sabe que las grandes guerras y los acontecimientos históricos que se han dado a lo largo de la humanidad han estado alrededor de la propiedad y de ese interés tan especial y que el ser humano tanto aprecia y tanto destaca. Desde la perspectiva del cumplimiento de la función esencial del Estado, ¿qué lectura puede darse al índice bajo o alto de apoderamiento del tribunal con relación a los actos que violen esencialmente el derecho de propiedad inmobiliaria? Bueno, fíjese, yo pienso que la sociedad, en sentido general, gira alrededor de ese tipo de interés. Cuando usted ve que se produce movimiento, ¿verdad?, sociales, por la exploración o explotación de un determinado terreno, ¿verdad?, eso está alrededor del derecho de propiedad. Y la preservación de lo que son riquezas naturales que están en la propiedad, en la tierra, en la propiedad inmobiliaria. Porque uno habla del derecho de propiedad y casi siempre piensa en ese derecho inmobiliario, que es el derecho de propiedad por excelencia. Cuando la Constitución habla del derecho de propiedad, aunque abarca todo derecho de propiedad, sin duda que se resalte el derecho de propiedad inmobiliaria. Y por eso inmediatamente se habla de la propiedad inmobiliaria y se hablan de los
eventuales o posibles procesos de expropiación. Y dice, bueno, la expropiación no es posible salvo el interés general, la utilidad pública y la necesidad de el previo pago justo, ¿verdad? Salvo, ahora dice la Constitución, una cuestión de emergencia o un estado especial. O sea que en todo caso el tratamiento que le ha dado el constituyente nuestro a la propiedad ha sido muy singular, y la gente nuestra entiende eso, y por eso he dicho que hay una importante recurrencia, o sea, hay un porcentaje apreciable de casos que van al Tribunal Constitucional que están vinculados al derecho de propiedad. Después nosotros tendremos las estadísticas que se están de alguna manera articulando, se están llevando, y todavía no es apreciable así como para tenerlas recogidas debidamente tratadas, porque estamos en ciernes. Pero no hay duda que en la proyección, ¿verdad?, que alcanzamos nosotros a ver, es importante la cuota porcentual de cuestiones relativas o relacionadas con la propiedad inmobiliaria y el derecho de propiedad en sentido general que se llevan por ante el Tribunal Constitucional. Múltiples casos, o sea, tanto de propiedad inmobiliaria como de propiedad mobiliaria, porque esas incautaciones que se producen en las aduanas, ¿verdad?, o que se producen en los aeropuertos, o que tienen que ver con casos criminales donde hay propiedades mobiliarias e inmobiliarias, lleva a mucha gente al ámbito de la justicia, y por lo visto la tendencia es a que terminen en el Tribunal Constitucional. O sea que sin duda que hay un espacio importante que está ocupando la cuestión relativa al derecho de propiedad. Aprovechando su experiencia, como usted fue exdirector nacional de registro de títulos, y vemos que en esta Constitución, que es bastante reciente, se le da un carácter especial a la propiedad titulada. Así es. Induciendo al fin social del Estado. ¿Cuál es su opinión acerca de esta iniciativa del Plan Nacional de Titulación de los Inmuebles pertenecientes al Estado? Mire, yo pienso que subyace en ese propósito, ¿verdad?, un alto espíritu. O sea, yo creo que sí, que la titulación es necesaria en todos los países, porque la titulación contribuye a la dinámica económica, ¿verdad?, y social, permite el crecimiento y desarrollo del llamado crédito territorial, los negocios inmobiliarios. La gente desarrolla mayor vocación económica, mejores condiciones para negociar y para beneficiarse de su propiedad. En la medida en que la gente no tiene título, no tiene capacidad económica. Y la propiedad titulada es la que permite las operaciones hipotecarias, las transferencias en condiciones de mayor ventaja, porque cuando el inmueble no tiene título, no hay duda de que casi siempre se transfiere en ocasión de venta muy por debajo de su precio. Distinto es cuando hay un certificado de título, ¿verdad?, que la persona puede negociar y puede optar y puede escoger entre la gente que le hace la oferta. Entonces yo creo que el propósito es bueno. Por supuesto, siempre entiendo yo, respetando el sistema registral. O sea, el sistema registral dominicano es un buen sistema. Es un sistema que tiene ya 92, va a 93 años, ¿verdad?, de aplicación en el país. Y es un sistema que es el sistema mejor y más avanzado que hay en el mundo. De modo y manera que tan bueno es
que las casas aseguradoras de títulos no han podido establecerse en el país. Sencillamente porque el que tiene un certificado de título definitivo no tiene mucho riesgo. Además de que el certificado de título, o sea, la propiedad que está titulada, esa propiedad es imprescriptible, da mucha seguridad. Contrario a lo que ocurre en muchísimos países, incluyendo muchos países de América Latina, que usted se sorprende porque usted ve que hay letreros en las propiedades inmobiliarias que dice: esta propiedad no se vende, no se arrienda, no se permuta, no está en negocio, por la inseguridad reinante. Aquí es lo contrario, es que hay propiedades que no tienen ningún letrero y no tienen problema. Y cuando tienen su letrero es porque quieren venderla o alquilarla, que son las operaciones más comunes. Entonces, yo lo que entiendo es que un programa de titulación que se quiera hacer masivo, porque yo creo que y es necesario porque, y comenzando por situaciones particulares que están ahí. Aquí hay esos apartamentos construidos por el Estado que tienen 50, 60, 40 y hasta más años de 60 de construido, que no tienen su certificado de título, o porque el gobierno no atencionó el procedimiento para constituir un régimen de condominio, o porque pagó los terrenos y no procuró la transferencia, o porque no pagó los terrenos y nunca ha tenido la titularidad. Simplemente se declaró de utilidad pública y no se completó el proceso de expropiación. Esos son inmuebles que tienen que ser titulados. De la misma manera que muchísima gente que ha construido edificaciones, casas en terrenos propiedad del Estado. Y hay que buscar la manera de que el ciudadano pueda realmente titularse. Pero eso tiene que incluir un plan integral que incluya mensuras catastrales, que el ciudadano pueda hacer un deslinde y que no le resulte tan oneroso a partir de un plan social que ponga en práctica el Estado para que ese ciudadano pueda ser titulado, porque hay muchísima gente que tiene su casita, pero resulta que el proceso de deslinde es más caro que la propia casa que tiene. Entonces el Estado tiene que plantearse eso. Y la titulación implica el fortalecimiento de las oficinas registrales, porque podemos nosotros conseguir un proceso de titulación si tenemos una empleomanía que en más del 70% gana por debajo de 10,000 pesos en los registros de títulos, y que la mayoría de esas dependencias de los registros no tiene el personal suficiente, que hay esa deficiencia. Lo primero para conseguir efecto en un programa, en un proceso masivo de titulación, es poner esas oficinas en condiciones de dar la respuesta. Eso es fundamental. Lo demás es sencillamente un buen propósito, pero para materializar ese propósito es necesario conseguir que esas dependencias se coloquen en las mejores condiciones para dar respuesta al propósito estatal. De otra manera es muy difícil. Pero no hay dudas que la Constitución de la República, cuando habla de propiedad titulada, sin duda que promueve el sistema registral dominicano. Porque, ¿qué es la propiedad titulada? Es la propiedad que se lleva al registro ministerial francés, que conocemos nosotros aquí como conservaduría de hipotecas. No. La propiedad titulada la expide el registro Torrens, el registro de títulos, ese que está integrado por órganos como mensuras catastrales, los tribunales de tierra, ¿verdad?, los registros de títulos
y, por supuesto, en una dependencia ya de el Ejecutivo, el abogado del Estado. Ahí reside ese sistema que integran estos órganos y que debo decirle, por eso le hablaba de que es el mejor sistema, porque en el único caso que usted va a encontrar tribunales especializados nada más en la cuestión inmobiliaria, registradores especializados e integrados a esa jurisdicción y a la legislación que rige la misma. Un departamento técnico, ¿verdad?, que permite la medición y ubicación de los terrenos, que es mensura catastrales. Y además de eso, un ministerio público especializado en la cuestión inmobiliaria, que es el denominado abogado del Estado. En este sistema, en ninguna parte del mundo que no tenga el sistema Torrens, y en América Latina nada más lo tenemos nosotros, le queda algo a Brasil en la parte rural, pero muy poca cosa. Pero el Torrens puro lo tenemos nosotros. Y sin duda que es un buen sistema. Y es un sistema que garantiza la propiedad inmobiliaria. Óigame, el margen de error de una certificación expedida por un registro de títulos del país es por debajo del 0.5, por debajo de la mitad del 1%. Y yo defiendo mucho el proceso que se ha seguido. Sin duda, o sea, toda acción del hombre tiene luces y sombras. Pero este proceso de modernización que mejoró las instalaciones físicas de los registros, de los tribunales de mensura catastrales y del propio abogado del Estado, que permitió la digitalización del 100% de los certificados de títulos del país, que antes estaban merced a la desaprensión de gente que iba a los registros, desprendía originales y hacía de la suya. Ya hoy día, para tocar un libro de certificados originales, es todo un proceso. Ni quien esté como titular de la Dirección Nacional, ni ningún registrador puede tocar ese libro sin llenar un procedimiento que está controlado. O sea, la gente tiene mayor nivel de seguridad jurídica, porque esos son los documentos originales que amparan la propiedad inmobiliaria del país. Es un verdadero banco inmobiliario. Pero además de eso, de las instalaciones físicas, de la digitalización, hay más nivel de información. El hecho de que una persona se pueda situar en cualquier registro del país y desde ahí consultar el país es mucho decir. Ese es un cambio trascendente. Entonces, el nivel de información, de publicidad de los registros aumentó considerablemente. La incorporación de tecnología, que es lo que ha permitido esto. La capacitación del personal. Un cuerpo legal de mejor y más fácil acceso, como la nueva ley y los reglamentos. La posibilidad de poder acceder, dicen ahora accesar, a procedimientos novedosos, que ha sido fruto del proceso de mesa de política y de las llamadas normas complementarias. O sea, todo eso sufraga en favor de un proceso de cambio y de mejoría que sin lugar a dudas se ha producido. El archivo central, que esos documentos estaban totalmente descuidados y dispersos. O sea, todo eso es positivo. Negativo, bueno, hay sus sombras. O sea, el SIGAR, por ejemplo, el llamado sistema de gestión automatizada registral, pudo haber sido una mejor herramienta, pudo haber sido mejor desarrollado, sin duda. Y algunas cosas pudieron ser atencionadas
Desafortunadamente no siempre se hicieron las cosas como debieron hacerse. El programa no supo integrarse con los registradores, con los jueces, con los técnicos de mensura para hacer un asunto común a todos y que todo el mundo identificara eso como asunto suyo. Esa fue una deficiencia que tenemos que reconocerla. El manejo del programa fuera de la participación de esos actores principalísimos. Y además, el no haber procurado que fuera un esfuerzo integral que incluyera la mejoría de los niveles salariales del personal que servía a esas instancias, sin duda. Pero esas son cosas que se pueden resolver y que pueden reorientarse y que pueden corregirse. Yo defiendo por eso el proceso y creo que a la hora de hacer un balance, vamos a ver que la parte positiva pesa mucho más que la parte negativa, la parte de sombra. Las luces son bastante refulgentes a nuestro juicio. Para finalizar, magistrado, el Plan Nacional de Titulación de Inmuebles del Estado va a fortalecer aún más el sistema de registro de la propiedad inmobiliaria Torres en la República Dominicana. Yo pienso que sí. Pienso que en la medida en que se refuercen esas unidades, en la medida en que se identifique la problemática y sobre la base de esa identificación se ofrezca respuesta. Yo le dije, mira, hay una parte que tiene que hacer la mensura, porque la titulación no solo es el registro de títulos, no, la titulación incluye a departamentos técnicos y a los propios tribunales de la jurisdicción, porque habrá en algunos casos la existencia de certificados de título, pero en otros casos no, habrá que sanear y habrá que hacer esos procedimientos especiales y se requiere el concurso de todo el sistema. Ahora, se requiere de gente actuando de la mejor buena fe, sinceramente motivada por el interés patriótico, ¿verdad? Que puedan impulsar este proceso. Si es así, entonces se van a dar cuenta que hay que reforzar esas dependencias para que ellas se coloquen en condiciones de responder. Porque lo que le he dicho, si no se mejora el nivel de vida de los que sirven en esa dependencia, si no se les integra debidamente, si no se crean las condiciones para que se puedan expedir los certificados de títulos, entonces no se consigue el propósito. Hay que hacerlo. Y no es difícil. No es difícil hacerlo. Basta voluntad. E identificar realmente las dependencias, porque no hacemos nada con una comisión que no pueda estar bien orientada. La comisión tiene necesariamente que acercarse a la jurisdicción inmobiliaria e integrar a la jurisdicción inmobiliaria para que haya éxito a la hora de impulsar este proyecto que significa mucho y que sí yo creo que le va a servir de mucho al país, que puede perfectamente impulsar el desarrollo, que puede mejorar los niveles de vida de la gente y que en la medida en que se hace esas personas sujetos de crédito, en esa misma medida se les apodera, dicen ahora, se empodera, ¿verdad?, de vías que le permiten su crecimiento y su desarrollo como personas y como familias. Magistrado, muchísimas gracias. El Observatorio Político Dominicano, a través de la Unidad del Poder Judicial, agradece y espera contar con usted en una próxima oportunidad para discutir temas de análisis político y social en la República Dominicana. Siempre será un honor para nosotros, así que muchas gracias a ustedes.